La reconstrucción nacional 1920-1940, del caudillismo al presidencialismo. El caudillismo es una forma en la que ciertos líderes carismáticos para una parte de la población llegan al poder político a través de maneras informales. Una vez muerto y derrotado el régimen de Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta asume como presidente provisional para convocar elecciones. Álvaro Obregón. En las elecciones convocadas por Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, líder del Plan de Agua Prieta, con el que se levantó en armas con Carranza, gana las elecciones y se convierte en presidente de México para el periodo de 1920 a 1924. Durante este periodo, Obregón supo unificar y apaciguar los movimientos rebeldes de obreros y campesinos. Además, con el Tratado de Bucareli de 1923, supo entablar una buena relación con Estados Unidos, protegiendo sus intereses petroleros y reconociendo la deuda externa que tenía. También en este periodo, y con la rectoría de José Vasconcelos, se creó la Secretaría de Educación Pública, además de impulsar la cultura nacionalista con el apoyo de artistas y muralistas como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Al finalizar el mandato de Obregón, se originó una pugna por el poder con el levantamiento de armas de Adolfo de la Huerta, pero Obregón pudo sofocar el movimiento y ceder el mando presidencial a Plutarco Elías Calles para el periodo de 1924 a 1928. El Maximato es una época durante la cual Plutarco Elías Calles tuvo el control del gobierno oficial y extraoficialmente, y durante el cual se imprimió el carácter y el plan que tenía sobre el país. Calles heredó un gobierno estable, fundamentado en el apoyo del ejército y de las clases obreras y campesinas, además de una buena relación con los Estados Unidos. Por este motivo, Calles se enfocó a institucionalizar la vida nacional, así que fundaron la Comisión Nacional Bancaria, la Agraria y la de Caminos, el Banco de México y el Banco de Crédito Agrícola. Programa económico de Plutarco Elías Calles. En lo que se refiere a la reconstrucción económica del país, Calles se basó en un conjunto de políticas llamadas la Nueva Política Económica y que buscaba el establecimiento de una moneda estable con una hacienda sana y un presupuesto equilibrado. Devolución de bienes a manos privadas y creación del impuesto sobre la renta. Revolución Cristera. En contraposición al orden institucional que se vivía, Calles tuvo una rivalidad con la Iglesia, así que en 1927 el clero se levantó en armas, dando inicio a la llamada Revolución Cristera, que duró hasta 1929. Gracias a Álvaro Obregón y al embajador de Estados Unidos en México, se pudo llegar a un acuerdo con la Iglesia y el presidente Calles para detenerla y regresar a la normalidad. Justo después de esto, se acaba el periodo presidencial de Calles y se tenía que convocar a elecciones, así que Obregón aprovecha esta situación. Se modificaron los artículos de la Constitución para que pudiera haber reelecciones y para aumentar el mandato presidencial de 4 a 6 años. Fin del periodo de Plutarco, gobierno de Emilio Portes Gil y creación de partidos políticos. En estas nuevas elecciones del 10 de julio de 1928, Obregón resultó electo, pero 10 días después fue asesinado por un fanático católico que le creía responsable de la Revolución Cristera. Con la muerte de Obregón, Calles se las arregló para convencer a las diferentes facciones que estaban en pugna por el control del gobierno a resolver esta competencia por la vía pacífica a través de creación de partidos políticos, así que fue elegido Emilio Portes Gil como presidente interino, en lo que se organizaban los nuevos partidos políticos y las elecciones para presidente. El 4 de marzo de 1929 quedó instituido el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, con Plutarco Elías Calles como líder indiscutible, llamado el jefe máximo de la familia revolucionaria. Inicios del presidencialismo. En el transcurso de las campañas para seleccionar al candidato presidencial, Calles había elegido arbitrariamente a Pascual Ortiz Rubio como el candidato preferido, así que el general José Gonzalo Escobar se levantó en armas con el Plan de Hermosillo el 3 de marzo de 1929 para desconocer a Emilio Portes Gil, que estaba como presidente interino. Pero Calles retornó al gobierno como secretario de Guerra y Marina y sofocó rápidamente esta revuelta. Durante el breve periodo de Portes Gil, gracias al movimiento estudiantil de aquella época, impregnada con la ideología de Vasconcelos, en 1929, el presidente Portes Gil concedió la autonomía de la Universidad Nacional de México, gobierno de Pascual Ortiz y Abelardo Rodríguez. Poco después se realizaba la contienda electoral, que a pesar de que el partido oficial, el PNR, contaba con fuerte oposición, tales como la disidencia y el propio José Vasconcelos, el PNR ganó las elecciones para dar lugar a que el 5 de febrero de 1930, Pascual Ortiz Rubio se convirtiera en el presidente para el periodo de 1930 a 1934. Sin embargo, su mandato no llegaría a esa fecha. Debido a las diferencias entre el presidente electo Pascual Ortiz Rubio y Plutarco Elías Calles, quien contaba con gran apoyo popular y político de muchas organizaciones, Ortiz Rubio renunció a la presidencia en septiembre de 1932, siendo sustituido por Abelardo L. Rodríguez, quien decidió entablar buenas relaciones con Calles y enfocarse en mejorar el progreso que el país necesitaba. Durante la etapa de Abelardo L. Rodríguez se volvió a dar el descontento entre los estudiantes de la universidad, ya que el Congreso Universitario, dominado por Lombardo Toledano, había aprobado la decisión de que se imprimiera un enfoque marxista a la educación y los estudiantes y los profesores estaban a favor de la libre cátedra. Para 1933 la Asamblea Universitaria eligió a Manuel Gómez Morín como rector. Se disolvió
volvió la huelga y Lombardo Toledano fue expulsado de la universidad. En octubre de 1932 se celebró en Aguascalientes la segunda convención del Partido Nacional Revolucionario, donde, con pequeñas diferencias entre las facciones, se eligió a Lázaro Cárdenas, que había sido gobernador de Michoacán y contaba con el apoyo de muchos grupos campesinos, generales del ejército y algunos callistas. El Plan Sexenal y el Cardenismo. El Plan Sexenal es un programa de acción para dirigir de forma más eficaz las actividades del gobierno en curso. Calles ya había mencionado la necesidad de tener uno, y en el mandato de Cárdenas se retomó la idea y se realizó uno, aún a pesar de muchas acciones que no estaban de acuerdo a Calles. Periodo de Lázaro Cárdenas, 1934-1940. En diciembre de 1934 inició la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río. El presidente inició su mandato con un apoyo multisectorial que le permitió sentar las bases del presidencialismo, escoger y aplicar sus propios principios en el gobierno. Cárdenas fue quien dio fin al maximato con la expulsión de Calles fuera del país. Acciones destacadas de Lázaro Cárdenas. Puso en práctica el mayor reparto agrario de la historia y estableció el ejido colectivo como patrimonio campesino. Reformó parte del artículo 3º para que la educación que impartiera el Estado fuera de carácter socialista. En 1936 se fundó el Instituto Politécnico Nacional y en 1938 el Instituto de Antropología e Historia, el INA. Recibió y apoyó a los republicanos exiliados de España por el golpe de Estado que había dado Franco en ese país. Se opuso contra el nazismo y los sistemas totalitarios en el ámbito mundial. El 18 de marzo de 1938 se proclama la expropiación petrolera.